Hola, somos Federico, Julie, Brian y Kate y en este video vamos a contar la historia de la derivación. La derivación es uno de los conceptos más importantes del cálculo, ya que permite resolver problemas que se han trabajado a lo largo de la historia de una forma sencilla. Actualmente se cuenta con una definición muy formal que permite su estudio. Esta es el fruto de un proceso muy particular, pues se dan 4 etapas en su desarrollo. Primero la derivada se utiliza, después se descubre, posteriormente se explora y desarrolla y finalmente se define. En concreto, Fermat la utiliza de manera implícita. Luego, Newton y Leibniz la descubren. Taylor, Euler y Maclaurin la desarrollan. Luego Lagrange la nombra y la caracteriza. Solo hasta el final del proceso, Cauchy y Weierstrass la conceptualizan de forma sistemática. Si retrocedemos en el tiempo y llegamos al primer acercamiento a la historia de la derivada, nos ubicamos en la antigua Grecia, en donde se plantearon problemas fundamentales en un contexto geométrico. En concreto, algunos de estos problemas fueron el de la recta tangente, el área bajo una curva y los máximos y mínimos. Estos problemas fueron los que le dieron vida a la función derivada. Además, Apolonio de Pérgamo en el siglo III a.C. es quien define la tangente a una sección cónica y procede a determinarla en varios casos. En ese sentido, se dice que la idea de derivada y sus aplicaciones se originan para resolver problemas en un contexto geométrico. Durante mucho tiempo, los problemas mencionados eran intentados ser resueltos. Pero en el siglo XVII hubo un cambio que afectaría directamente sobre estos problemas, y es que se desarrolló el álgebra simbólica y la geometría analítica. Y es que los grandes matemáticos creían que éstas podían ayudar a resolver los problemas fundamentales. De modo que Pierre de Fermat fue una de las personas que más influenció en esta época. Fermat logró dar solución al problema de máximos y mínimos utilizando algo que posteriormente se conocería como derivada. Sin embargo, Fermat nunca reconoció este concepto. Así, gracias a matemáticos como Fermat, Hude, Descartes, Wallis, entre otros, para 1660 las relaciones del cálculo algebraico y geométrico en problemas de extremos y tangentes se comprende. En otras palabras, para hallar máximos y mínimos, se utiliza la pendiente de la recta tangente de acuerdo con unas reglas desarrolladas y claramente en esta época no existe el concepto de derivada, pero sí un método general para este tipo de problemas. Ya en la década de 1670, Newton y Leibniz transforman los métodos existentes para calcular tangentes, extremos y áreas en dos conceptos más generales, los que se conocen hoy en día como integrales y derivadas. En 1673, Leibniz trabaja en el problema clásico de encontrar la tangente a una curva y descubre que el proceso inverso permite hallar áreas y volúmenes. Luego, forma el concepto de derivada por medio de tasas de cambio de y como función de x y la caracteriza como una razón de diferencias infinitesimales que denomina cociente diferencial. A su vez, Newton llama fluxión a la derivada, la cual considera como una razón de cambio en donde las cantidades utilizadas son las fluxiones o velocidades de variación. Estas hacen referencia a la velocidad instantánea de un cuerpo en movimiento, de modo que Newton estudia la derivada a partir de la física. En Europa hubo un conflicto entre estos dos personajes, pues ambos aseguraban ser los inventores del cálculo diferencial e integral.
Esta fue una polémica con acusaciones de plagio y significó la ruptura de las matemáticas británicas con las del continente durante casi 2 siglos. Actualmente es opinión casi universal que Leibniz inventó su cálculo con posterioridad a Newton y de forma completamente independiente. En cuanto a la notación, se sigue usando la notación x' de Newton y también la notación de y de x de Leibniz. En 1715, Brooke Taylor presenta su libro Methodus Incrementorum Directa et Inversa, en el cual presenta una ecuación expresando lo que nosotros actualmente conocemos como f de x más h, en términos de f de x y sus cocientes de diferencias de varios órdenes. Después, considerando las diferencias más pequeñas junto con un paso al límite, estableció la fórmula que todavía ya su nombre, series de Taylor. Muchos matemáticos del siglo XVIII estudiaron el comportamiento de las soluciones de ecuaciones diferenciales resultantes de problemas de la física. Entre ellos resaltan D'Alembert, Daniel Bernoulli y Euler. Como consecuencia de esto, se originó una serie de discusiones acerca de la naturaleza de la continuidad y la expansión de la noción de función, considerada inicialmente como una fórmula y posteriormente como una relación de dependencia entre dos variables. En efecto, ya para mediados del siglo XVIII, las series de Taylor y las ecuaciones diferenciales se han convertido en una herramienta indispensable dentro del estudio de las matemáticas y la física. Lagrange fue la primera persona preocupada por la naturaleza del cociente diferencial e identificó problemas lógicos en las justificaciones que se hacían dentro del cálculo, pues creía que el concepto de límite newtoniano no era suficientemente claro, y para él el cálculo debería reducirse al álgebra. El mismo Lagrange propuso una nueva notación para las derivadas, y con esto una nueva concepción de estas como funciones, diferente a las explicaciones de Newton al respecto de las fluxiones, y en el caso de Leibniz, en el que el coeficiente diferencial era un cociente de pequeñas diferencias que se desvanecían. Igualmente, Cauchy tiene una preferencia por la matemática pura. Esta es desarrollada de una manera elegante, prestando mayor atención a las demostraciones rigurosas de los teoremas. Enfatiza en la naturaleza funcional de la derivada, adoptando y mejorando los métodos de Lagrange para probar resultados relacionados a este concepto. En este sentido, es a quien se le atribuye el rigor actual de las matemáticas, como por ejemplo, se le atribuye la definición de función, la definición de derivada, entre otros. De ahí que prosigue a vincular formalmente los conceptos de derivada y los conceptos de integral por medio de una serie de resultados que eventualmente conducen a lo que se conoce actualmente como el teorema del cálculo para funciones continuas. Por último, en el siglo XIX, Weierstrass utiliza simbolismo preciso e inequívoco, sustituyendo los recursos heurísticos y las ideas intuitivas por la precisión lógica. En sus definiciones no hay el menor recurso a puntos moviéndose sobre curvas ni a despreciar cantidades infinitamente pequeñas. La definición que actualmente aparece en libros de texto es esencia de la misma que introdujo Weierstrass, pues reemplaza argumentos verbales con desigualdades algebraicas para realizar demostraciones en análisis.
Asimismo, utiliza la técnica delta-epsilon para presentar un tratamiento sistemático y riguroso del cálculo. Y-stars trata no solo de obtener resultados útiles e interesantes por medio de diferenciaciones e integraciones rutinarias, sino de comprender la esencia del cálculo. Referentes bibliográficos.